el Cantón Quito, se inscribe en la llamada Olla de Guayabamba, con una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entre este antiplano y el Valle de Guayabamba, con una altura promedio de 2.200 metros sobre el nivel del mar, se yergue una pequeña meseta a manera de peldaño, llamada Huanhuiltahua, con una altura promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar, que es asentamiento de 3 parroquias del Cantón Quito: Zambisa, Llano Chico y Calderón. Calderón está ubicada a 15 kilómetros del norte de Quito. Limita al norte con la parroquia de Guayabamba, al sur con la de Llano Chico, al este con la de Puembo y al oeste con la de Pomasqui y San Antonio. Alcanza una altura aproximada de 2.659 metros. La parroquia de Calderón, erigida en 1897, ocupa toda la parte norte de la meseta de Huanhuiltahua, con una altura promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar y una área de 7.890 hectáreas. Históricamente fue asentamiento de los pueblos originarios como los carapungos. El nombre carapungo está compuesto de las raíces quichua, cara o piel y pungo o puerta, es decir, puerta de cuero. Según cuentan, antiguamente en estas extensiones de territorio existieron casas con puertas de cuero. En la colonia, estas tierras se entregaron a los soldados de la independencia, que formaron parte del batallón de Abdón Calderón, y de ellos descendían gran parte de los hacendados que las poseían. Hasta los años 60, antes de la reforma agraria, las haciendas eran centros de producción de la zona. Allí trabajaba la mayoría de habitantes de Calderón y vivían en los huasipungos, terrenos de 3 a 5 hectáreas, ubicados dentro de las haciendas. Otros se asentaron fuera de ellas, independientes o en caseríos. Las antiguas haciendas, en su gran mayoría, eran los centros de actividad económica del sector. El comercio en esta zona se lo realizaba a pie. Se intercambiaba con malchingui, maíz, con guayabamba, fruta, con nono y tandayapa, plátano y verduras, con sangolquí, maíz y frijol, con el occidente de Pichincha, papas y cebada. De Otavalo y Chibuleo llegaron los tejidos. La cultura es un proceso de construcción y reconstrucción social, histórica y permanente, en la cual actúa el ser humano transformándolo. Para los viejos vecinos, Calderón, a más de ser un lugar de residencia, es el espacio de trabajo, de socialización y celebración de sus fiestas. En definitiva, es el sitio donde se despliegan todas las facetas de su existencia, acumulando sus saberes e imaginarios sociales y colectivos, que son parte de la identidad de los pueblos. Identidad que se ve reflejada en sus vestimentas. La vestimenta del hombre conformaba 4 prendas básicas: camisa, calzoncillo de lienzo blanco, poncho pequeño angosto de lana y con franjas rojas de diferentes tonalidades. La indumentaria de la mujer: camisa de lienzo blanco, anaco, mamachumbi y un guaguachumbi. Una pieza para la cabeza de color blanco de algodón con rayas azules y rojas. Esta vestimenta es utilizada en sus fiestas más representativas, como las fiestas de parroquialización, en donde se puede apreciar el pregón de fiestas, eventos artísticos, culturales y deportivos, concursos de gallos, feria de mazapán, comidas típicas, desfiles, toros y bailes populares. La fiesta del Corpus Christi, en donde se celebra la yumbada, con danzantes disfrazados de yumbos, con pilches que colgaban en sus cuerpos y sonaban cuando se golpeaban unos con otros, agitados por el baile. En esta zona apenas quedan los vestigios de 3 figuras humanas que sobresalieron en la provincia: el aguador, la mujer de carapungo y el capariche. La figura del capariche recorría muy de madrugada las calles de Quito, empujando una carretilla y armado de una escoba de grandes proporciones. Terminada su sacrificada labor, aceras y calzadas quedaban limpias y relucientes. Entre la comida típica tenemos el champús, colada de churros, chicha de jora, shawarmishki, ají de librillo, tostado, mote con tripa y la tradicional uchucuta, elaborada con granos como maíz, frijol,
arveja y carne de res, y que se prepara para compartir entre familiares, vecinos, en los cementerios de la localidad, conmemorando el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos es una conmemoración que inicia con una misa campal y continúa con una charla expositiva sobre los símbolos culturales de la fecha. Luego, las familias comparten entre sí y ofrecen alimentos al difunto alrededor de su tumba. Los más tradicionales son las guaguas, niñas o muñecas de pan, la colada morada y la antes mencionada uchucuta. La iglesia de Calderón. El mirador de la Bolivariana. La iglesia La Capilla. La iglesia de la Virgen del Rosario de Llano Grande. El mirador Tinayo. La iglesia de San Miguel del Común. Yachas de San Miguel. La iglesia católica de San Francisco de Oyacoto. El mirador La Capilla. El centro cultural Apamoychungo. Humayacu, lugar de purificación. El cementerio de Collas. Me llaman sin dibujo a mí. Mirador de Collas. En mi pueblito La iglesia de Montserrat. que se canta y se La iglesia San José de Morán. por acá. Si miruquito, La iglesia de San Juan de Calderón. ¿dónde te pondré? La ruta viva San Juan de Calderón. Actualmente, Calderón se caracteriza por la presencia de ebanistas, famosos por sus muebles de laurel y guayacán, talladores que trabajan en madera, repujado en cuero, tejidos y el tradicional mazapán. Las artesanías de mazapán son figuras tradicionales en el Día de los Difuntos. Sus formas también están relacionadas con otros motivos. El mazapán es una mezcla de maicena, agua y goma. Que se puede colorear. Muchas de estas artesanías son productos de exportación. Existe una unión artesanal de productores de mazapán, que es la entidad que se encarga de la producción y la comercialización de estos trabajos. Las figuras de mazapán son artesanías que representan la cultura rural de Calderón. Las imágenes eran utilizadas por los indígenas como una guagua de pan o guagua de rezo. Calderón ya no es más aquel pintoresco pueblito, cuyas primeras casas tenían puertas de cuero, situado en las goteras de Quito y atravesado por la Panamericana. Hoy ha sido devorado por el crecimiento expansivo de la ciudad. El caserío de antaño es ahora uno de los sectores más prósperos de Quito, ubicado en la zona de crecimiento urbano más dinámico del distrito metropolitano de Quito.